última clase, no del día, sino para el primer parcial. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es el tema de soluciones. ¿Qué es lo que queremos que ustedes entiendan? Bueno, los objetivos siempre los omito porque no voy a estar explicándole los objetivos de la unidad. Ya todos sabemos a qué apunta. Algunas ideas principales. Primero, por favor, estudien esta parte y entiendan, traten de entenderla. Yo sé que la química, para el que no estudia ingeniería química, es difícil porque no está asociando los temas, no está familiarizado con eh, en muchos lenguajes que utilizamos, pero hay cosas que son básicas y que las tienen que saber. Y una de ellas es cómo se forma una solución, a partir de qué tipo de mezcla es. Es una mezcla homogénea. Entonces, una solución, si bien es una mezcla homogénea, me está diciendo que dos o más sustancias se pueden disolver entre sí y que no ocurre ni sedimentación, es decir, la formación de un precipitado, ni tampoco estamos teniendo en cuenta en este tema, en esta unidad, que hay una reacción química entre soluto y solvente. Entonces, muy importante, una solución es una mezcla homogénea, formado por dos o más sustancias. Está formado por dos sustancias, la de mayor proporción se la denomina solvente, la de menor proporción se la denomina soluto. ¿Cómo se forma una solución? Este tema es un tema que no es un tema aislado. Fíjense que nosotros lo podemos relacionar tranquilamente con líquidos, porque estoy haciendo una mezcla, supongamos entre dos líquidos, una solución entre dos líquidos, en donde yo voy a obtener, digamos, o voy a poder medir la concentración en una propiedad que se denomina porcentaje, por ejemplo, volumen en volumen, o que yo quiero disolver un determinado tipo de sólido en un solvente. Nosotros siempre vamos a utilizar como solvente el agua. No vamos a usar ni alcoholes, no vamos a usar, no sé, tetracloruro de carbono. O sea, este tipo de solvente que yo les nombraba, o sea, los puedo utilizar si yo analizo líquidos o fuerzas intermoleculares en las cuales yo tendré que decidir qué solvente es más adecuado para disolver un determinado tipo de sólido. ¿Me explico? A lo que queremos con esta unidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Pueden anular, por favor, los micrófonos si no van a hablar? O no sé si quieren explicar algo o preguntar, no hay ningún problema. Ok, bueno. Este, entonces, una solución yo la voy a formar entonces entre un soluto y un solvente. El proceso de disolución de un determinado compuesto sólido en un solvente va a estar relacionado también con fuerzas intermoleculares. Entonces, es importante que ustedes sepan los tipos de fuerzas intermoleculares porque en una solución hay una interacción entre moléculas de soluto y moléculas de solvente. Algo que también voy a tener en cuenta es que la presencia de un soluto va a alterar el orden de la disolución. Originalmente, todo el disolvente, si yo saco esta estructura de acá, iba a tener una interacción solamente entre moléculas de agua y moléculas de agua. Ahora, yo lo que voy a tener que agregar es una interacción más que va a ser entre las moléculas de agua, que es el solvente, y las moléculas del sólido que quiera disolver o de los iones que formen parte de ese sólido que yo quiera disolver. Bueno, la formación de soluciones
y el estudio de las soluciones es importante, obviamente mucho más para los químicos que para el resto, pero fundamentalmente tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es eh, concentrar un determinado producto, como por ejemplo el jugo de naranja, para poder utilizarlo en la elaboración de alguna bebida. Entonces, me es mucho más fácil transportarlo de una forma concentrada que de una forma diluida, porque si no los costos serían mucho mayores para transportar solamente agua. ¿Eh? Entonces, esta filmina es una filmina que ustedes la tienen que aprender y saber a rajatabla. Que la solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. Que la solución está formada siempre por un solvente y uno o más solutos. Yo puedo disolver uno o más solutos, depende de lo que yo quiera. El soluto, ¿está bien? Es, digamos, la parte de la solución que se encuentra en menor proporción y por lo tanto es quien se disuelve. Y el solvente o disolvente, depende de la bibliografía que utilizan, es la sustancia que se encuentra en mayor proporción o mayor cantidad y es quien disuelve al soluto. Esto es importante. Otra cosa es que no deben ocurrir reacciones químicas en el proceso de disolución. No se van a formar nuevos compuestos. Simplemente lo que yo estoy es disolviendo una sal, por ejemplo, en agua para formar una determinada solución. Esto no es necesario que ustedes se lo sepan de memoria, simplemente es para que vean la gama o la cantidad de soluciones que podemos tener y cómo se las pueden clasificar. Nosotros podemos tener una solución gaseosa, una solución líquida, una solución sólida. Perdón. La solución gaseosa va a depender siempre quién es el solvente y quién es el soluto. Si el solvente y el soluto son gaseosos, por ejemplo, tengo aire. Si el solvente es un gas y el soluto es un líquido, puedo tener aire húmedo. Si el solvente es un gas y el soluto es un sólido, tengo lo que se denomina polvo en suspensión. Y acá hay un poco algunas imágenes de cada uno para que se relacionen y familiaricen con el tipo de solución gaseosa. La gas-gas y la gas líquido por ahí es la más común. La gas sólido es el famoso viento y tierra que a veces les llaman, es polvo en suspensión. Y acá yo siempre les comento, habla de lo que se denomina el transporte global de nutrientes y es, digamos, por las corrientes de aire que hay en el planeta, todos los sólidos que están en suspensión, que pueden viajar desde la parte noroeste de África, pueden cruzar el Atlántico y llegan hasta la zona norte de América Latina, la zona Caribe, y es por eso que además de las condiciones climáticas, este alto aporte de nutrientes que hay de un continente a otro hace de que tengamos una mayor concentración de zonas de selva y una biodiversidad mucho más rica en la zona del Amazonas y en la zona de Centroamérica de lo que hay en la zona norte de América o en la zona sur. ¿Está bien? Algunos datos como para ver a dónde se aplica el concepto de soluciones. Bueno, si la solución es una solución líquida, el solvente obviamente siempre va a ser el líquido, soluto gas, una bebida gaseosa, una bebida carbonatada. Si el soluto es un líquido, podemos tener una mezcla de alcohol y agua. Por ejemplo, alcohol etílico con agua, puede ser una. Eh, Otra puede ser ácido bórico y alcohol, que es una solución de alcohol boricado que se utiliza mucho cuando uno va a la pileta y cuando sale del agua tiene ese zumbido, ese que tiene agua en el oído, entonces el alcohol boricado lo que ayuda no solamente a desinfectar, sino a eliminar también el agua dentro del oído, porque se disuelve el agua con el alcohol. Fíjense en qué importante que son siempre las fuerzas intermoleculares y todas las propiedades de los líquidos en toda nuestra vida cotidiana. Si el soluto es sólido, entonces podemos tener una solución de salmuera, como por ejemplo cloruro de sodio en agua, para que conserven los alimentos. ¿Bien?
El proceso de conservación de alimentos a partir de salmueras se produce porque al tener una gran cantidad de sal, los microorganismos que están en el agua y que no fue a lo mejor de una manera eficazmente esterilizado el alimento, entonces la sal cumple la función de generar una solución hipertónica con una gran cantidad de concentración de sal y eso hace de que se genere un proceso de ósmosis, de presión osmótica dentro de las células de los microorganismos, los dañe, los mate, los inhiba y eso haga que no crezca los microorganismos en los alimentos que los termine descomponiendo o generando algún tipo de enfermedad como gastroenteritis. Profe, ¿lo de presión osmótica lo vemos en este curso? No, no lo vamos a ver porque es propiedades coligativas y no vamos a ver propiedades coligativas. Si quieren y tienen ganas, con algún tiempito que nos sobre y quieren que lo veamos, yo encantado, no tengo ningún problema. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero que por razones de tiempo no lo vamos a dar. ¿Mm? De todos modos, en las filminas lo tienen, así que cualquier duda me pueden preguntar después, no hay ningún drama. Soluciones sólidas, eh, si el soluto es un gas, podemos tener la incorporación de nitrógeno en acero, podemos hacer un proceso de nitrurado, eso se da mucho en piezas metálicas o mecánicas de alta revolución, como pueden ser los ejes, los cojinetes, de los bloques de un motor o el cigüeñal, en donde yo necesito que sea una estructura relativamente dúctil en algunos casos, pero que sea extremadamente dura por fuera y dúctil por dentro. Entonces eso me permite que las propiedades mecánicas del, de esa pieza cumplan la función que tiene que cumplir. Eh, Soluto líquido, el mercurio, acuérdense en que es el único metal que a temperatura ambiente es un líquido, es la generación de amalgamas. Bueno, ya hoy no se utiliza más, pero en la parte de odontología, a quien no le han hecho alguna vez alguna amalgama en alguna muela, eso forma parte, digamos, de una solución sólida con un soluto líquido. Y una solución sólida con soluto sólido, por ejemplo, puede ser la soldadura para componentes electrónicos, ¿está bien? En donde yo tengo estaño y plomo. ¿Ve? Bueno, algunos ejemplos como para entender un poco que hay una gama enorme de soluciones. Nosotros nos vamos a abocar solamente a las soluciones líquidas con un solvente líquido y un soluto sólido. O sea, vamos a acotar bastante el proceso en cuanto a lo que son cálculos de unidades de concentración, como son molaridad, molalidad, porcentaje peso en volumen, etc. A su vez, las soluciones también se pueden clasificar de dos tipos. De acuerdo a una proporción relativa soluto-solvente, yo acá puedo decir que una solución puede ser diluida o concentrada, o de acuerdo a la cantidad de soluto comparada con la solubilidad. Es decir, la solución puede ser insaturada, saturada o sobresaturada. Estos conceptos son muy importantes. No solamente para la parte de soluciones, donde se van a aplicar mucho, no tanto en la parte teórica, en la parte práctica, perdón, pero sí en la parte teórica, las preguntas de soluciones siempre vienen por este lado. ¿Bien? Entonces tienen que entender bien el concepto de solución y estas clasificaciones. No son muchas y no son difíciles y son muy familiares entre sí y muy fáciles de entenderlas. Es decir, una solución puede ser diluida o concentrada. A ver, preparamos jugo en polvo, en una botella. Si a mí el sobre de jugo me dice que esa solución de jugo que yo voy a preparar me rinde 2 litros y yo lo preparo en una botella de medio litro, lo que voy a obtener es una solución concentrada, porque tengo una gran cantidad de soluto disuelto en una muy baja cantidad de disolvente. Entonces, ¿cómo diferencio yo una solución concentrada de una diluida? Siempre del mismo componente. Mientras más clara sea la solución, más diluida va a estar.
Acá justamente lo que hay no son jugos, es una solución de sulfato de cobre y difícilmente sea una bebida refrescante, pero fíjense en que acá yo tengo una solución concentrada y acá yo tengo una solución diluida, es decir, el color a medida que se va haciendo más pálida, más clara, me está indicando de que tengo una menor concentración de un soluto disuelto en un volumen determinado de agua. ¿Bien? Cuando hablábamos de la comparación entre la cantidad de soluto y la solubilidad, la, las soluciones pueden ser saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Y esto me indica la capacidad de poder disolver un sólido en un líquido. La solución saturada es la solución en la cual yo tengo la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un determinado volumen de solvente a una determinada presión y a una determinada temperatura. ¿Y por qué digo determinada presión y determinada temperatura? Porque la solubilidad de un soluto varía mucho con la temperatura, no tanto con la presión. Si lo estoy analizando a temperatura ambiente, entonces sería la condición de equilibrio entre el sólido sin disolver y el sólido disuelto. La solución insaturada, la palabra lo dice, in está por debajo del punto de saturación, por lo tanto, esta solución permite todavía seguir agregándole un poquito más de sólido hasta llegar a la condición de saturación. Si yo a una solución saturada le agrego más cantidad de soluto, lo que voy a obtener es una solución sobresaturada. O sea, ya pasó el punto máximo de saturación y ahora lo que empieza a producirse es el crecimiento de granos o la formación de un determinado precipitado que se va a ver en el fondo de ese recipiente. Estos recipientes, este recipiente tiene un nombre particular en el laboratorio, se lo llamamos Erlenmeyer, es un recipiente de vidrio volumétrico que sirve para medir un determinado volumen una vez que la solución fue preparada o para preparar una solución dentro de él. Y este vasito se denomina beaker o vaso de precipitado. Las dudo para que lo tengan en cuenta y que no sean cosas raras ahí. Bien, la solubilidad. Este concepto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la solubilidad lo que me indica es la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una cantidad de solvente a una temperatura específica. Vieron que yo recién les dije, a una determinada temperatura y a una determinada presión. Generalmente, en la mayoría de los casos, omitimos la presión porque siempre trabajamos a presión atmosférica de una atmósfera. Entonces, no varía demasiado la presión. La presión o la solubilidad en función de la presión está muy relacionada con los gases, es decir, ya vamos a ver ahora cómo puedo disolver un gas o un sólido dentro de un disolvente variando estas condiciones. Bueno, y acá un poco lo que recién les comentaba, las soluciones saturadas alcanzan la solubilidad, las sobresaturadas la sobrepasan y las insaturadas no la alcanzan. La solubilidad yo la expreso generalmente en cantidad de gramos de soluto por cada 100 gramos de agua o cada 100 gramos de solvente. Yo digo agua porque el solvente que vamos a usar nosotros siempre va a ser agua y sí, la solubilidad va a depender de la temperatura. Es una relación directa con la temperatura en la mayoría de las sales. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de disolución? Cuando yo tengo en un vaso de precipitado, en un recipiente, solamente el solvente, la interacción que hay entre las moléculas son solamente entre moléculas de solvente. Ejemplo, agua. Entonces siempre voy a tener una interacción de enlaces puente hidrógeno entre moléculas de agua y moléculas de agua, en donde van cambiando los dipolos, los dipolos que se van formando y esas vibraciones que se generan entre moléculas, como veíamos en esa simulación que yo les mostraba en la clase pasada. Obviamente, por separado, el sólido va a tener interacciones entre átomos o moléculas solamente entre sólido y sólido. Ahora, cuando yo
quiero disolver un sólido en un determinado disolvente, empieza a haber determinados tipos de interacciones y fuerzas entre átomos o moléculas, no solamente ahora entre solvente y solvente o sólido-sólido, sino también interacciones entre moléculas de soluto y moléculas de solvente, como es este el caso. Entonces, otra vez, relacionándolo con fuerzas intermoleculares, acá el proceso de disolución de un soluto sólido en un disolvente va a depender mucho de estas interacciones. ¿Por qué? Porque si esas interacciones entre moléculas de solvente y moléculas de soluto es muy fuerte, entonces el proceso de disolubilidad o de disolución va a ser efectivo. Perdón. Ahora, si la interacción entre moléculas de soluto, por un lado, es más fuerte respecto a las moléculas de solvente y solvente, acá lo que estoy teniendo en este ejemplo es una interacción entre dos compuestos que no son semejantes entre sí químicamente hablando. Entonces, por ejemplo, puedo tener un solvente polar y un soluto no polar. Entonces, en ese caso, la disolución no se va a poder llevar a cabo. Entonces, entiendan que es importante entender y comprender fuerzas intermoleculares también para soluciones. Y a medida que vayamos pasando de unidades y pasando de temas, cada vez se va haciendo más complejo en sí, pero siempre relacionando a temas que ya vimos anteriormente. Termodinámicamente, el proceso de disolución requiere o libera una determinada cantidad de energía, que yo lo voy a denominar como entalpía de disolución. Esto no lo vamos a ver ahora porque todavía no hemos visto termodinámica, que es parte de del segundo parcial. Entonces, no vamos a detenernos mucho en esto, pero sí sin decirles que yo necesito agregar una determinada cantidad de energía en forma de calor, lo mido a través de una variable termodinámica llamada entalpía, que en la mayoría de los casos en las soluciones es necesario aumentar la temperatura para favorecer la solubilidad de un soluto y en muy pocos casos es necesario enfriarlo. Pero hay soluciones que son extremadamente reactivas y que es necesario enfriarlas. Por ejemplo, la preparación de hidróxido de sodio en 10 molar, ¿no? Estamos hablando de una concentración muy elevada que utilizamos generalmente en el laboratorio como medio de aumentar el pH, por ejemplo. Es una reacción muy exotérmica, libera una gran cantidad de energía y yo lo tengo que preparar en una bacha con agua refrigerando al recipiente que está generando esa disolución, porque si no se puede romper el vidrio de las altas temperaturas. Bueno, y esto también está relacionado a la parte termodinámica, mucho ahora no lo vamos a ver, pero podemos tener un proceso exotérmico o uno endotérmico. Exotérmico libera energía, endotérmico necesita energía. Por ahora, eso es lo importante para nosotros. El proceso de disolución, bueno, esto un poco lo habíamos visto en fuerzas intermoleculares cuando vimos el ion dipolo. Nosotros tenemos una sal compuesta por aniones y cationes y unas moléculas de disolvente, que en este caso la parte negativa del par no enlazante, de los dos pares no enlazantes del oxígeno, se van a enfocar, se van a alinear hacia los cationes y la región, la zona de densidad positiva de los hidrógenos en la molécula de agua se van a alinear con los cloruros y así se produce el proceso de solvatación entre el anión rodeado de moléculas de agua orientadas con su densidad de carga positiva, porque el anión tiene carga negativa, y en el caso del catión, al revés. La carga positiva del catión, que acá no lo agregué, pero es sodio más 1, respecto a la región de densidad de carga negativa de las moléculas de agua. Bueno, acá es terminología, el término hidratado dice que se usa generalmente en iones o moléculas que se encuentran solvatadas, es decir, rodeadas por moléculas de agua. En la clase teórica que yo les subí,
hay una simulación de un videíto que muestra cómo se produce la disolución. ¿Mm? El proceso de disolución a nivel molecular es un proceso que nosotros llamamos irreversible, y es un proceso espontáneo en una dirección, pero no espontáneo en otro sentido. Es decir, yo puedo romper toda esta estructura cristalina de este cristal iónico, por ejemplo, con moléculas de agua, hasta disolverlo, pero no puedo después, por ningún mecanismo, volver a formar el sólido nuevamente. ¿Está bien? El sólido original por el cual partí, ¿no? A eso quiero llegar con esta explicación. Bueno, las soluciones saturadas son soluciones que están en equilibrio entre un soluto, ¿bien? Y un disolvente. Entonces, el soluto disuelto más el soluto sin disolver va a estar en equilibrio con ese disolvente, que va a ser agua. Entonces, la doble flecha lo que indica es un equilibrio, que en este caso es un equilibrio dinámico. El soluto se disocia en sólido disuelto y a su vez el sólido va a cristalizar nuevamente en el soluto. Eso es lo que indica esa doble flecha. Bien, la solubilidad. La solubilidad va a depender de la naturaleza del soluto y del solvente, de la temperatura y de la presión, y en algunos casos va a depender del soluto cuando hablamos o del estado de agregación en realidad, más que del soluto, del estado de agregación de ese soluto. Entonces, esto también es importante, muy importante. Naturaleza del soluto y el solvente. Lo que veíamos en líquidos. Lo semejante disuelve lo semejante. Compuestos polares se disuelven en compuestos polares. Compuestos no polares se disuelven en compuestos no polares. Bien, todo lo que vimos en líquido aplica para esta clasificación. Acá hay ejemplos, por ejemplo, las vitaminas se pueden solubilizar en nuestro organismo porque tienen muchas capacidades de formar enlaces puente hidrógeno por estos grupos oxidrilos que tienen sus macromoléculas que hacen que se disuelvan en el agua que contiene nuestro cuerpo y así se puedan, digamos, digerir mucho más rápido y sintetizar mucho más rápido. En cuanto a los sólidos, bueno, esta gráfica lo que muestra es la solubilidad de las sales que tenemos acá por cada 100 gramos de agua en función de la temperatura. Esto es importante y me sirve mucho para poder elegir las condiciones necesarias o más eficaces para disolver una determinada sal, un determinado soluto. La mayoría de las sales, fíjense, todas las curvas tienden a aumentar la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Y esto tiene que ver con ese proceso energético que veíamos recién que hablábamos de entalpía. Son procesos generalmente endotérmicos, en donde necesitan una elevada temperatura o incrementar la temperatura para favorecer la solubilidad de una sal. Y hay sales como la de sulfato de cesio que en realidad todo lo contrario. Yo necesito enfriar para favorecer la solubilidad porque si no, no se va a disolver esa sal y tiene que ver justamente con que el proceso de disolución es un proceso exotérmico que yo necesito en realidad ir enfriando para favorecer la solubilidad. ¿Dónde lo puedo utilizar a esto? Bueno, se utiliza en muchos lugares en donde yo necesito separar un soluto de una determinada solución donde tiene dos o más compuestos. Entonces, acá, bueno, esto es un problema resuelto de la guía, si mal no recuerdo, o es un ejemplo que después lo pasamos a la guía, en donde yo tengo una mezcla de una solución que tiene 90 gramos de nitrato de potasio y 10 gramos de cloruro de sodio. Entonces, lo que yo quiero ahora es separar las sales y lo voy a hacer justamente utilizando la gráfica anterior de la solubilidad en función de la temperatura. Yo conociendo eso, puedo entonces
En este caso voy a primero disolver 100 gramos de la muestra a 60 grados centígrados. A 60 grados yo tengo una solubilidad de cloruro de sodio de 38 gramos por cada 100 gramos de agua. Yo tengo solamente 10 gramos de cloruro de sodio, por lo tanto está más que sobrada la solubilidad de esa sal en esas condiciones. Y tengo 90 gramos de nitrato de potasio. A esta temperatura, 60 grados, tengo una solubilidad de 112 gramos por cada 100 gramos de agua del nitrato de potasio. Con lo cual, a 60 grados, yo ya disolví las dos sales. Entonces yo esas impurezas que yo quiero separar, las voy a separar a través primero de una solubilización. ¿Por qué es importante entender estas curvas? Porque no es lo mismo utilizar 60 grados que utilizar 40, que utilizar 80. Si yo utilizo 40 grados, no voy a quizás disolver toda una de las sales, con lo cual se me va a complicar mucho poder separar. Y si yo utilizo mayor temperatura, lo que estoy haciendo es gastar energía al vicio, porque simplemente con 20 grados menos, yo ya puedo disolver todo. Esto en los procesos, cuando nosotros hacemos todo lo que se llama cogeneración o eficiencia energética, es muy importante porque cada aumento de grado implica un aumento en la factura del gas a fin de mes, que en la gerencia siempre se los van a pedir que lo justifiquen. Entonces es importante siempre conocer todas las condiciones y las variables para poder trabajar de una manera holgada, bien, pero sin excederse con los costos. Bueno, luego tengo que enfriar hasta 0 grados centígrados y una vez que enfríe, en este punto, como me queda todavía cloruro de sodio sin disolver, y entonces la mayoría del nitrato de potasio lo puedo obtener en su mayoría puro, solamente me van a quedar 12 gramos por cada 100 gramos en solución, con lo cual el precipitado va a tener 78 gramos de sal. O sea que de los 92 gramos que yo tenía de esa sal contaminada con cloruro de sodio, pude obtener 78 gramos. ¿Está bien? Obviamente puedo calcular el porcentaje y demás. Bueno, a ver. En los sólidos, la temperatura es importante. Primero porque acá yo lo que quiero es solubilizar para separar un soluto de otro. En este caso que vemos acá, pasa todo lo contrario. Yo no quiero tener ciertas sales disueltas porque el aumento de temperatura me genera muchas complicaciones. El agua, cuando el agua tiene se le llama agua dura al agua que tiene una gran concentración de calcio y magnesio. Y por naturaleza, el agua tiene también concentración de carbonato, porque el dióxido de carbono del gas, del aire, se disuelve en el agua y genera ácido carbónico. Bueno, todos estos procesos hacen de que se me genere con las altas temperaturas un precipitado de carbonato de calcio, que es una incrustación, así se le llama, y me genera muchos problemas en la industria, porque una caldera que trabaja con un agua que no es eficazmente tratada, es decir, haciéndola pasar por un sistema de torres de ablandadores para reemplazar los iones calcio y magnesio por iones sodio, me va a generar incrustaciones en el proceso de generación de vapor, me va a empezar a anular tubos, me va a disminuir la eficiencia energética y me puede producir un accidente por un aumento de la temperatura, porque la caldera es un recipiente a presión. Entonces, trabaja en algunos casos con 8 a bares y en otros casos trabaja con mayor presión, con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad, hay que controlar mucho la calidad del agua y que se le va a incorporar para generar ese vapor. Cotidianamente lo podemos ver en algunos sectores de Córdoba, depende de dónde sean algunos de ustedes, pero pueden ver que en la pava o en la jarra eléctrica se genera esa especie de sarro, y ese sarro que se genera no son más que carbonatos que precipitan por el aumento de la temperatura cuando yo quiero poner a hervir una determinada cantidad de agua. Bien,
¿Qué pasa con los gases y la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, la solubilidad de un gas disminuye. Entonces, si estamos hablando de oxígeno disuelto, que es la cantidad de oxígeno necesaria para que se mantenga la vida acuática de un determinado lago, laguna o río, y yo aumento la temperatura, la puedo aumentar de dos formas, una natural y una artificial. La forma artificial, y pongo como ejemplo la térmica de embalse porque utiliza una gran cantidad de agua para sus procesos de refrigeración, que luego los vierte al lago o a través de canales de enfriamiento primero, para que el agua se vaya enfriando y que no llegue al cuerpo de agua del lago o del embalse con temperatura superior a los 25 grados porque disminuye el oxígeno disuelto en agua y esto obviamente genera problemas, por ejemplo, en que pueden aparecer peces muertos o se forma una gran cantidad de algas, producto de condiciones de anaerobiosis. No sé si alguien es de Cruz del Eje o ha leído la noticia, se hace unas 2 o 3 semanas atrás, salió una noticia que en el embalse del dique de Cruz del Eje habían aparecido una gran cantidad de peces muertos. Y eso no se sabía bien a qué es lo que estaba pasando, si había un compuesto químico que había sido derramado o qué es lo que había pasado. Y justo coincidió con las semanas de altas temperaturas que tuvimos en Córdoba y se lo atribuye generalmente a ese factor, digamos, por eso digo un factor natural, porque a medida que aumenta la temperatura en la superficie de esos cuerpos de agua, empieza a disminuir el oxígeno disuelto y obviamente los peces buscan más profundidad para poder subsistir. Entonces, cuando aumenta la temperatura, este gráfico lo que muestra es la disminución de la solubilidad del oxígeno mientras aumenta la temperatura. Problemas, lo que veíamos y hablábamos recién. ¿Está bien? Estos aumentos de temperatura en los mares está deteriorando mucho los bancos de corales y obviamente está alterando mucho el equilibrio y el ecosistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ser medioambientalmente responsables. Bien, hablamos mucho de temperatura, hablamos poco de presión. La presión está relacionada con la solubilidad, pero más relacionado aún con la solubilidad de un gas en un líquido. Porque si yo aumento la presión en un sólido, mucho no va a favorecer, es prácticamente nula la solubilidad, y con un líquido también. Entonces, la solubilidad en función de la presión está dada por una ley que se denomina ley de Henry, en donde me analiza la solubilidad proporcionalmente a la presión. Es decir, aumenta la presión, aumenta la solubilidad de un gas. ¿Bien? ¿Dónde se usa mucho este concepto? En el proceso de elaboración de bebidas carbonatadas. En las líneas de embotellado, generalmente yo tengo un sistema de intercambiadores de calor para enfriar la bebida. Cuando la bebida se enfría, se agrega a un recipiente que se denomina carbonatado y ahí se le agrega el dióxido de carbono para favorecer la carbonatación de la bebida. ¿Cuándo voy a mejorar yo la solubilidad de un gas en un líquido? Cuando aumente la presión y disminuye la temperatura del líquido. Aumente la presión del gas y disminuye la temperatura del líquido. En esas dos condiciones, con esos dos factores, yo logro una máxima solubilidad de un gas. Y esto en las industrias de elaboración de aguas gaseosas se maneja mucho y se estudia mucho y se controla mucho. ¿Por qué? Porque si yo tengo la bebida a una alta temperatura, la solubilidad va a ser baja, entonces yo necesito consumir mayor cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se utiliza en la elaboración de bebidas es un dióxido de carbono de grado alimenticio con una pureza extremadamente alta, con lo cual el costo es muy caro. Y obviamente en las empresas siempre se trata de ahorrar, no podemos estar desperdiciando todos los insumos y las materias primas porque obviamente no va a ser rentable nuestro producto. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con la presión de un gas en función de la solubilidad. Aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Si la temperatura disminuye, la solubilidad aumenta mucho más.
Eso se los digo porque muchas veces uno pregunta o les da una afirmación y les dice, diga si es verdadero o falso y justifique su respuesta. Si aumenta la presión, o sea, la solubilidad de un gas aumenta con el aumento de la presión y el aumento de la temperatura. Y muchos se confunden y ponen verdadero. ¿Por qué? Porque tienen en sus cabezas que si aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Sí, aumenta, pero si aumenta la presión, yo disminuyo esa solubilidad. Entonces tengo que ver un poco cuánto aumento la presión, cuánto aumento la temperatura para favorecer o desfavorecer esa solubilidad del gas en un líquido. Bueno, tengo muchos ejemplos de industrias de aguas carbonatadas, por eso que estoy agregando esta información, estas filminas, pero así como yo necesito y quiero que el dióxido de carbono se disuelva en mi bebida para obtener la mayor carbonatación posible o cumplir con los estándares de carbonatación que a mí me exige mi compañía, también la solubilidad de gases en los procesos de elaboración de bebida es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la materia prima. El agua que yo utilizo para elaborar mi bebida, que después va a ser carbonatada posterior en la línea de embotellado, previamente ha sido tratada y en su mayoría el agua, como disminuye la temperatura, aumenta la solubilidad del oxígeno. El problema es que si yo utilizo un agua con una alta concentración de oxígeno para elaborar bebidas, cuando se produce la carbonatación y el proceso de embotellado, es decir, cuando la botella ingresa en la llenadora, se equilibran las presiones y yo agrego mi bebida carbonatada. Si tiene una alta concentración de oxígeno disuelto el agua, que es la materia prima fundamental para elaborar una gaseosa, lo que me va a generar es un proceso que se llama espumado. Y esa formación de espuma, muchas llenadoras tienen un sensor que es un sensor de presión. Las más modernas son llenadoras volumétricas, entonces ya tienen seteado la cantidad de volumen que va a incorporar de acuerdo al formato de botella y se evitan estos problemas. Pero las más viejas tienen un sensor que es por válvulas, en donde cuando el contenido neto de la gaseosa toca esa válvula, la máquina deja de incorporar líquido dentro de la botella para que no rebalse y que el contenido neto de una botella de 500 centímetros cúbicos sea 500 centímetros cúbicos más o menos un porcentaje, obviamente, porque todo proceso tiene sus errores, ¿no? Pero además de todo esto, cuando tiene una alta concentración de oxígeno disuelto el agua, se forma una gran cantidad de espuma y la llenadora, en ese caso, la toma como que es contenido neto y deja de llenar. El problema es que cuando esa espuma, una vez que la botella sale de la llenadora, automáticamente entra el proceso de capsulado, donde se le agrega la tapa y se enrosca. Y este proceso mecánico de capsulado, una vez que agregó la tapa, en la botella se ve al final de la línea que el contenido neto disminuye. ¿Por qué? Porque en su gran proporción era espuma, no era bebida. Entonces, se utilizan unos equipos llamados desagregadores, en donde lo que yo acá inyecto a presión es dióxido de carbono, o puede ser nitrógeno, pero generalmente el dióxido de carbono porque es un poco más barato que el nitrógeno, para desplazar el oxígeno que tiene el agua disuelta y así poder disminuir las pérdidas por espumado o los problemas por espumado, ¿no? Cuando se genera el proceso de espumado es esto, cuando uno destapa una gaseosa y el dióxido de carbono tiende a salir porque tiene mayor presión en la botella que el exterior, se forma esa espuma. Bueno, es un poco como para hablar de algunas cosas relacionadas a soluciones y a la vida cotidiana, o no tan cotidiana, depende de si uno trabajó o no en una embotelladora. Eh, bueno, las soluciones, a su vez, también pueden ser buenas o malas conductores de la corriente eléctrica, y eso tiene que ver con la cantidad o la concentración de electrolitos o iones que yo tengo disueltos. Si yo tengo un agua ultra pura, que es tridestilada, por ejemplo, y si yo le agrego
una lamparita y le agrego corriente, entonces como que mi circuito no se va a cerrar porque el agua está funcionando de aislante. A medida que yo le incorporo más concentración de electrolitos, es decir, sales, es decir, cargas positivas y cargas negativas, entonces la lamparita va a empezar a encenderse cada vez más mientras el electrolito sea más fuerte o tenga una mayor concentración. ¿Mm? Eso es un poco lo que denota esta filmina relacionando las soluciones con la conductividad eléctrica. Bueno, hasta acá lo que vimos es toda una parte más bien teórica de lo que son soluciones, ¿no? ¿Qué es una solución? ¿Cómo está compuesta? Los factores que afectan, las variables que afectan la solubilidad de un soluto en un solvente. Lo que vamos a ver ahora, en realidad, son las distintas expresiones cuantitativas o fórmulas para calcular la concentración de una solución. Yo la concentración de una solución la puedo calcular a partir de unidades físicas o unidades químicas. Esto depende de lo que el problema les pide en su momento. Las unidades físicas pueden ser en gramos por litro, porcentaje peso en peso o masa en masa, porcentaje peso en volumen o masa en volumen, y el porcentaje volumen en volumen. Partiendo de las unidades químicas, hablamos de molaridad, M mayúscula, molalidad, M minúscula, no confundir molaridad con molalidad. Yo no sé por qué les han puesto estos nombres, sinceramente, y lo han hecho tan difícil, pero bueno, no hay que confundirse porque tienen expresiones matemáticas distintas. La fracción molar, bueno, y la normalidad que no la vamos a ver. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen de lo que vimos recién. Soluto, solvente, cómo se forman, cómo se mezclan. La concentración de la solución es la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solución. A eso yo le llamo concentración de la solución. Después la solución puede ser concentrada o diluida, dependiendo de cuánta cantidad de soluto yo tenga disuelta en ese solvente. Las unidades físicas o químicas, y acá algunas cuestiones a tener en cuenta. Unidades físicas de concentración. Un poquito más completa. Acá no solamente digo qué es porcentaje peso en peso, sino que escribo a qué es igual porcentaje en peso en peso, perdón, tiene que acordarse de esto. Masa de soluto sobre masa de disolución. Ojo con esto. Es masa de soluto sobre masa de disolución. ¿A qué es igual la masa de disolución? ¿De solvente? No. La masa total. Masa del soluto más la masa del solvente. Masa de soluto más masa de solvente. Ojo con esto, porque muchas veces en el problema les dan las masas por separado y ustedes toman como que la masa del disolvente es la masa de la disolución. No. La masa de la disolución es la masa de soluto más la masa de solvente. Son los dos. No equivocarse. Porcentaje peso en volumen. Ah, bueno, siempre multiplicado por 100, ¿no? Porque obviamente es en porcentaje. Porcentaje volumen en volumen y gramos por litro. Después acá le hago una aclaración que de las unidades físicas, la única que no depende de la temperatura es el porcentaje peso en peso. ¿Por qué? ¿Por qué es la única que no depende de la temperatura? Y las otras tres sí. Pregunta de examen, o pregunta de coloquio mejor. No puede ser porque en las mezclas de sólidos la temperatura y la presión influye tanto con las concentraciones. No. ¿Qué tienen en común estas tres últimas El respecto volumen, a la profe. primera?
En su fórmula. El volumen. ¿Eh? El volumen. El volumen. Entonces, el volumen varía con la temperatura, porque a mayor temperatura hay una mayor dilatación. Entonces, por eso, en el porcentaje peso en peso, como yo tengo masa de solución sobre masa de solución, masa sobre masa, digamos, se hace adimensional y es una propiedad que es intensiva. Por lo tanto, no depende de la temperatura. A ver, ¿esto para qué me sirve? Finamente hilando, en el laboratorio, cuando yo preparo una solución, tengo que tener una temperatura controlada, porque no es lo mismo preparar una solución a 25 grados centígrados que a 40 grados centígrados. Hay pequeñas variaciones, son minúsculas, pero hacen a un error en la metodología. ¿Bien? Y en las unidades químicas de concentración, acuérdense, molaridad, M mayúscula, moles de soluto por litro de disolución. Litros o volumen de disolución. No es ni de solvente ni de soluto. Y la molaridad es moles de soluto por cada kilo de disolvente. Entonces, la molaridad y la molalidad no son semejantes. Las podemos hacer iguales o pensar que son iguales a concentraciones o a soluciones muy diluidas. ¿Está bien? En ese caso podemos relacionarlas entre sí. Si no, no. Entonces, tanto la molalidad como la fracción molar como son expresiones relacionadas a la masa y no involucran el volumen, tampoco dependen de la temperatura. Estas serían las unidades de concentración químicas independientes de la temperatura. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿cómo preparar una solución? No les vamos a preguntar cómo preparar una solución. Esto estaba en las clases porque en el dictado de la materia normal durante un año, como la damos nosotros, o en mi caso, por ejemplo, hay, o espero que este año haya prácticos de laboratorio en los cuales los alumnos tenían que preparar soluciones, entonces acá hay un paso a paso de qué hacer primero. Simplemente eso. Una dilución. Una dilución es diluir una solución más concentrada. Entonces, una dilución puede constar en, yo preparo una solución que es concentrada, supongamos, no sé, 500 mililitros de una solución de sulfato de cobre 2 molar. Y a esa solución yo le extraigo 10 mililitros y los agrego en otro recipiente como este que se denomina matraz, y esos 10 mililitros los lleno después hasta enrasar, es decir, hasta llegar al volumen final, con agua. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es diluir, estoy diluyendo una determinada solución. Entonces paso de un color oscuro, como el que veíamos recién, de la comparación entre una solución diluida y concentrada, a un color mucho más claro. Nada más que eso. Hay una formulita muy fácil de utilizar para cuando trabajamos con diluciones, en donde dice que volumen por concentración es igual a volumen por concentración. El volumen y la concentración, esta M me denota concentración y esto volumen, ¿no? Acá estoy diciendo molaridad por volumen igual a molaridad por volumen, pero puede ser cualquier unidad de concentración. De la solución inicial es igual al volumen por la concentración de la solución final. Entonces, generalmente, yo tengo el volumen de mi solución inicial con mi concentración y quiero saber qué volumen necesito agregar a un matraz para preparar una solución con una determinada concentración. Entonces, esto es, digamos, para trabajar con diluciones. Bueno, acá hay una serie de ejercicios que tenemos que tienen sus respuestas para que ustedes también sigan practicando, que no son ejercicios de la guía. El 1, el 2 y el 4 son ejercicios prácticos para utilizar, digamos, las unidades de concentración. Y el ejercicio 3
Es un ejercicio más bien teórico que se los dejo a ustedes para que lo piensen, para que lo traten de elaborar una respuesta y de última después, si no lo ven con la profesora del práctico, podemos ver nosotros en las clases que vienen y las vamos a usar en algunas partes como clases de repaso para el primer parcial. ¿Está bien? Lo que sigue es propiedades coligativas, que yo les dije que no lo íbamos a ver. ¿Está bien? Bien. Hasta soluciones es el tema del primer parcial, o sea, las 5 primeras unidades ya las vimos. Estos serían los temas que se van a evaluar el lunes próximo. Resta ver todavía parte práctica de estos temas y que también hagamos un refuerzo de algunos conceptos si quieren. Esto yo ya lo dejo a criterio de ustedes, que planteen dudas. Tienen en el aula virtual el repaso práctico de ejercicios para el primer parcial, que también espero que lo estén haciendo. Estuve chusmeando un poco y hay algunos alumnos que ingresaron y han hecho algo, así que denle más bolilla a eso porque son ejercicios que les pueden ayudar a entender un poco más los temas. ¿Bien? Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Yo, profe, tengo una duda con la solubilidad. Uh-huh. Decía que